Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos de la anatomía de la clavícula. Yo sé que usted tal vez se preguntará por qué tardé tanto en subir este video. Realmente es un video que ya fue uno de los primeros que hice en el canal. Sin embargo, había una imagen sacada del Sobotan en la cual salía, que usé para describir las partes del miembro superior, en la cual salía un hombre relativamente desnudo y el video estaba realmente restringido, entonces algunas personas no lo podían ver porque tenía restricción de edad. Por eso decidí modificar la imagen para poder regrabarlo de nuevo, también ahorita con un poco más de experiencia en la anatomía, pero básicamente son la misma diapositiva del video anterior. Ya con el tiempo tendré que eliminar el video anterior para dejar solamente esto. Entonces vamos a hablar de la anatomía de este hueso del miembro superior, que es denominada la clavícula. Este es un hueso que, bueno, antes de comenzar, esta fue justamente la imagen que me costó el control del video anterior. El miembro superior lo dividimos en cuatro grandes porciones. Una primera porción llamada cintura escapular, que está dada por dos huesos. Okay, vamos a ver ahorita en una imagen, está dada por la clavícula hacia anterior y la escápula hacia posterior. Esta cintura escapular es quien conecta el miembro superior al tórax. Okay, de manera que entonces la clavícula es uno de los huesos conectores del miembro superior. Luego la siguiente porción del miembro superior es la porción del brazo, aquella porción que va desde el hombro hasta el codo. Luego la porción del antebrazo, que es la que va desde el codo hasta la muñeca. Y luego la porción de la mano, que es la porción más distal, que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Entonces hoy nos centraremos en la cintura escapular, ya que, si podemos notar, la región de la cintura escapular es la región que conecta entonces este miembro superior con el tórax. Desde el punto de vista óseo, esta cintura escapular está conformada por delante por la clavícula y por detrás por la escápula. Entonces, en conjunto, estos dos huesos me hacen o me conforman a la cintura escapular. Si lo veo desde atrás, vemos que hacia adelante, marcado en rojo, me queda la clavícula y hacia atrás de la clavícula me queda entonces la escápula, también llamada omóplato. Son los dos huesos que se encargan de conectar entonces, como les comento, el miembro superior a la región del tórax. Esta clavícula, por su parte, depende del autor que lean. Algunos lo consideran un hueso largo, otros dicen que tiene muchas características de los huesos planos y bueno, hay otros que para estar bien con Dios y con el diablo dicen que, como dice el dicho, dicen que simplemente es un hueso largo aplanado. ¿Okay? Lo que pasa es que a pesar de que lo vemos que realmente cumple con las condiciones de hueso largo porque es más largo que ancho, tiene características de los planos porque no tiene un canal medular, digamos, propio, como lo tienen los huesos largos. Vamos a ver que sus extremos están muy conformados por hueso esponjoso. Aparte, la cortical es demasiado gruesa. Tiene muchas características que lo hacen más bien un hueso de tipo plano. La clavícula, por su parte, se va a articular hacia medial con el esternón, específicamente con una parte del esternón que es el manubrio del esternón. Ahí conforman una articulación que es la articulación esternoclavicular, una articulación que pueden ya buscar en el canal. Mientras que la parte externa de la clavícula se articula con el acromion de la escápula. ¿Okay? Que ya, digamos, esa articulación acromioclavicular es parte de la gran articulación del hombro o del complejo articular del hombro. Entonces está en el video de articulación del hombro que también lo pueden encontrar en el canal. Entonces vean, esta es la clavícula derecha vista desde arriba, esta es una visión superior y esta es la misma clavícula derecha pero vista desde abajo. Entonces, si lo consideramos un hueso largo, la vamos a considerar como que tiene dos epífisis o extremos y una diáfisis. ¿Sí? Otros autores no usan la palabra epífisis, sino que la llaman extremidad. Hablan de una extremidad medial, que es la que se articularía al esternón, y una extremidad o epífisis lateral, que es la que se articularía con el acromion de la escápula. Vean que la cara superior es bastante lisa, ¿ok? En la parte media carece de inserciones musculares, mientras que la parte inferior o la cara inferior sí es un poco más rugosa. Se describen en él dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, lo que delimitaría dos caras, cara superior y cara inferior. Ojo, esto es anterior para esta imagen vista desde abajo y esto es anterior vista desde arriba. De manera que esto es posterior y esto es posterior para las dos imágenes para que no se vayan a confundir. Frecuentemente la clavícula la dividimos en tercios. ¿Okay? En tres tercios hablamos de un tercio interno o tercio medial,
un tercio intermedio y un tercio externo o lateral. Se dice que los dos tercios más internos, es decir, sumar el tercio intermedio con el tercio interno, serían los dos tercios más internos, tienen una forma cóncava hacia atrás, o que es lo mismo decir convexa hacia adelante. Mientras que el tercio externo o tercio lateral, que es el único que me queda, es al revés. Él es más bien cóncavo hacia adelante o convexo hacia atrás. Vean que es un poco distinto. Se dice que tiene una forma de una S itálica, que es la forma con la que describen a esta clavícula. Entonces se le describen esas dos extremidades y una porción central denominada diáfisis. ¿Okay? La estoy escribiendo como si fuera un hueso de tipo largo, ¿okay? Como es la nomenclatura clásica, digamos, de la clavícula. Entonces, como les dije, este borde es anterior para esta imagen, este es anterior para esta. Este es posterior y posterior para ambas imágenes. Medial si es igual para las dos y lateral es igual para las dos. Entonces, como la cara superior es lisa, realmente no tiene reparos anatómicos importantes. Los reparos anatómicos comienzan a estar en la cara inferior. Vamos a ver entonces cada uno de estos reparos anatómicos, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse le das clic y quedas suscrito a ya ahorita más de 300 videos anatómicos. Me di cuenta que este era el video 35, entonces imagínense ustedes el tiempo que tienen estas láminas hechas. Muy bien, importante también que me escribas desde qué universidad me ves, desde qué país me ves. Y si hay algún video que no encuentres en el canal, me lo escriben en los comentarios, que siempre los leo y los tomo en cuenta. Entonces empezamos con las impresiones o digamos los reparos anatómicos que se encuentran en la cara inferior. Vamos a darle desde medial hacia lateral. Entonces vean que en medial encontramos una impresión bastante rugosa, que es la inserción del ligamento costoclavicular. Porque allí se inserta un ligamento, que vamos a ver más adelante en otra imagen, que es justamente el ligamento costoclavicular. Una cosa que cabe destacar es que la extremidad medial de la clavícula es redondeada. ¿Okay? Eso explicaría por qué el tipo de articulación que es la esternoclavicular, mientras que la extremidad lateral o externa es aplanada, que es la que se articula con el acromio. Entonces eso explica por qué la articulación, por ejemplo, acromioclavicular es de tipo plana o artroidea, porque las dos superficies articulares realmente son planas. Entonces ya hablamos de la impresión para el ligamento costoclavicular. Luego vean que en la parte, nos vamos más hacia lateral, vemos un surco, un canal bastante marcado. Este es el surco del músculo subclavio porque allí tiene inserción un músculo llamado músculo subclavio. Este surco tiene unos labios bastante definidos. En los labios se inserta una aponeurosis, que es la aponeurosis clavipectoral. Seguimos dirigiéndonos hacia lateral y vamos a encontrar dos elevaciones. Una un poco más posterior y medial y la otra un poco más anterior y lateral. La que está más posterior y medial decimos que es el tubérculo conoideo. Ese tubérculo conoideo se llama así porque allí se inserta un ligamento, que es uno de los ligamentos costoclaviculares, denominado justamente ligamento conoideo, porque de verdad ustedes ven el ligamento y tienen forma de cono, ¿ok? Mientras que la, digamos, estructura que está un poco más hacia lateral y hacia anterior se denomina la línea trapezoidea, porque en esta línea trapezoidea se inserta el otro ligamento coracoclavicular, que es el ligamento trapezoide. Entonces, ambos ligamentos son los coracoclaviculares, el más medial, el conoide, y el más lateral, el trapezoide. Así se llaman los ligamentos coracoclaviculares. Si tal vez dije costoclavicular, es un error. Simplemente son los ligamentos coracoclaviculares. Muy bien. Entonces, eso es la clavícula. Vamos a ver rapidito las inserciones. Visto desde arriba, recuerden que esto es medial. Lo que ven en rojo son los orígenes musculares. Este que ven allí es el origen del músculo esternocleidomastoideo. Este es del músculo pectoral mayor. Si nos vamos hacia afuera un poco, es del deltoides. ¿Ok? Mientras lo que ven en azul es la inserción. Visto desde arriba, esta es la inserción del trapecio. Cuando lo vemos desde abajo, nuevamente, vemos esto en azul, es justamente la del músculo subclavio. ¿Ok? Esta que vemos un poco más hacia afuera es la del deltoides. Y esta que vemos un poco más hacia medial es la del pectoral mayor. Mientras que esta que se ve un poco por detrás y por debajo es la del músculo esternocleidoideo, que es uno de los músculos infraioideos
que en algunas ocasiones tiene origen allí en la clavícula. Lo que ven en verde son las inserciones de tipo ligamentosas. Esta es la del ligamento costoclavicular, esta para el ligamento conoide y esta para el ligamento trapezoide. Fíjense aquí, esta es la clavícula, la articulación externo-clavicular. Vemos el ligamento, justamente el costoclavicular, que es el que le deja la impresión. Y un poco hacia lateral encontramos el surco de este músculo, que entonces es el músculo subclavio. Si nos vamos al tercio externo, que es el que se articula con el acromion de la escápula, vemos los dos ligamentos de cuestión que les comenté, el más medial y posterior, ligamento conoideo, y el más lateral y anterior era la línea trapezoide, entonces este es el ligamento trapezoide. Como ambos ligamentos vienen de la apófisis coracoides a la clavícula, ambos lo constituimos con el nombre de ligamentos coracoclaviculares. Ellos los pueden encontrar en el video de articulación glenohumeral o articulación del hombro. Aquí visto desde arriba, vemos a los dos ligamentos coracoclaviculares, vemos a la clavícula con su tercio externo, llegando justamente a articularse con el acromion de la escápula. Esto fue entonces todo el video de clavícula. Espero te haya gustado. Dale like si te gustó. No olvides suscribirte al canal y puedes buscarme en Instagram en @juanpisosánchez1315.